Política de Matías López. En aquel acto aprendimos los asistentes sobre la sorprendente personalidad de este empresario sarriano, que llegó a Madrid en 1844 con apenas 18 años y que consiguió, con enorme esfuerzo y capacidad innovadora, estar presente a su muerte en 1891 en el 80% de los hogares españoles con su delicioso producto y ser el dueño de una de las 3 chocolateras europeas más importantes del momento. Fue además, como nos contó don Manuel de Cendra, un hombre consciente de la importancia del protagonismo en la política, que es servicio público de la acción empresarial. Un español extraordinario, que llegó a ser senador vitalicio, gracias al cual se dispuso de un notable pabellón de España en la Exposición Universal de París de 1889. Como institución cultural, el Ateneo Escurialense no podía dejar de hacer presente esta extraordinaria historia aquí en la Leal Villa del Escorial, el lugar que Matías López escogió para fundar su mítica fábrica en 1874, que aún sigue presente en la memoria de tantos vecinos nuestros. El Escorial, un Escorial que estaba prácticamente despoblado cuando él decide instalar su fábrica chocolatera y que hoy es nuestro hogar, el de 15.800 personas. Nadie mejor para hablar de todos estos temas que don Manuel de Cendra, arquitecto, empresario, refundador y dueño de Chocolates Matías López S.L., quien precisamente a raíz de la exposición realizada aquí, cuando el Escorial olía a chocolate, tan sugerente título, comenzó a investigar y a descubrir la figura de Matías López, su tatarabuelo, decidiendo entonces recuperar la marca familiar y dar a conocer la aportación de este hombre singular. Quisiera dar las gracias, en primer lugar, por este acto a don Manuel Monteserín, socio del Ateneo Escurialense, que está presente aquí hoy, quien en abril pasado tuvo la iniciativa de realizar estas conferencias Todos crecemos con los socios activos de las asociaciones culturales. Mi gratitud también al alcalde del Escorial, Antonio Vicente Rubio, a la teniente de alcalde, Vanessa Herranz, y al concejal de Cultura aquí presente, Antonio Lobo. No puedo dejar de mencionar la excepcional atención, la exquisita atención a todos los detalles para que todo en este acto salga a la perfección de la técnico de Cultura del Escorial, Alía Rodrigo, así como la atención del técnico de sonido, que también nos acompaña hoy, Rubén García Novo. Gracias asimismo al grupo folclórico Los Chachipés, que por su disposición a representar la danza dedicada a la fábrica de chocolate, con la que vamos a completar estos eventos dedicados a Matías López. Les dejo sin más con Manuel de Cendra, que va a hablar sobre el tema Matías López, empresario innovador y transformador social. Les aseguro que va a ser de enorme interés. Muchas gracias, doctora. Bueno, repitiendo un poco las palabras de la presidenta del Ateneo Escurialense, del que quiero dejar constancia de que es un Ateneo que comprende a los 2 ayuntamientos, al muy ilustre ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y a la Leal Villa de Escorial. No es de ninguno de los dos, comprende a los 2. Quisiera igualmente agradecer a don Antonio Vicente Rubio como alcalde, a la primera teniente de alcalde, doña Vanessa Herranz, al concejal de Cultura, don Antonio Lobo, y a la responsable de esta Casa de la Cultura, Alía Rodrigo. Igualmente a la presidenta del Ateneo, que es la que me ha embarcado en estas charlas. Quisiera aclarar que esto no me gustaría plantearlo como una conferencia, porque me produce la sensación de que no hay más que una parte activa, que es el conferenciante, y una parte pasiva, que son los asistentes. Me gustaría más bien que hubiera 2 partes activas. Por un lado, los asistentes, que en cualquier momento me pueden interrumpir y hacerme las preguntas que crean oportuno. Si las sé, la contesto. Si no las sé, pues humildemente reconoceré mi ignorancia. Y por la otra parte, los 2 conferenciantes, que también incluyo a doña Nieves Álvarez, que en la anterior conferencia se escaqueó, pero en esta no pienso consentírselo, porque ha sido una enorme colaboradora para la preparación de estas charlas. Bueno, tengo que hacer una mención muy especial a don Gregorio Sánchez Meco, cronista oficial de la Leal Villa del Escorial, que escribe un libro que se titula Cuando el Escorial olía a chocolate,
y que publica el Ayuntamiento de El Escorial en el año 1996 con motivo de esa exposición. Yo soy arquitecto, estaba metido en mi trabajo de arquitectura y viene mi padre y un hermano más pequeño que yo. Cuando vuelven se habían llevado unos ejemplares del libro, lo leo, me enamoro, la palabra es me enamoro de la figura de Matías López y me propongo 3 metas. La primera, recuperar la figura histórica de este gran hombre que fue Matías López y la labor que desarrolló fundamentalmente en la de Alvilla y El Escorial. La segunda, elaborar un chocolate igual o mejor que el mejor de los chocolates del mundo. Y la tercera, demostrar que en España la innovación, desarrollo e investigación es igual o mejor que en cualquier país del mundo. Quiero hacer mención también a don Luis Rodríguez Rodríguez, lucense, graduado social, historiador, biógrafo y escritor, nacido en Lugo, que escribe un libro que se titula Matías López y López, espejo empresario. Y finalmente a don Raúl Eguizábal, catedrático en la Facultad de Ciencias de la Información y que da clases de teoría e historia de la publicidad en España, que edita un libro que se titula El cartel en España y que se publica en el 2014. De estos 3 autores nos hemos, podríamos decir, basado para preparar estas conferencias. En la primera, esta charla tiene 3 partes. Una primera parte que es Matías López, empresario innovador. Una segunda parte que es Matías López, publicista. Y una tercera parte que es Matías López, revolucionario social. La primera nos hemos estudiado y investigado en el libro de cuando Escorial olía chocolate y en el de Matías López, espejo de empresario. En la segunda, en ambos dos, y en la del catedrático Raúl Eguizábal. Y en la tercera, fundamentalmente, tanto en la de don Gregorio Sánchez Meco como en la de Luis Rodríguez. Pero nos ha parecido oportuno hacer hincapié en todo el estudio que tiene hecho Gregorio Sánchez Meco, que es posiblemente el hombre que más conoce la historia de Matías López. Y finalmente anunciarles que tanto Gregorio Sánchez Meco como Jaime Félix López Arias, llamado Arlingo, que es el ex cronista de Sarria, están escribiendo un tercer libro sobre Matías López, que esperemos que vea la luz este mismo año. Empezamos diciendo que Matías López, como su nombre indica, es un empresario innovador, porque supo halagar el paladar del público, sustituyendo, y de precio más barato, sustituyendo el chocolate Frailuno, que es un chocolate de materias primas caras y de sabor amargo, por un chocolate mucho más sabroso, más económico y más sano. El éxito de su actividad consistió en el trabajo, el cerebro y la filosofía de que hay que estudiar siempre porque nunca se sabe lo suficiente. Sabe que el éxito se alcanza popularizando el producto, el consumo, y que la calidad del chocolate dependía de la proporcionalidad de los ingredientes. Aquí aparece otra faceta de su carácter innovador. Él considera que los 3 mejores cacaos que entonces se elaboraban era el Apolabamba, que se cultivaba y se cultiva en el Alto Perú, el Soconusco, que es un guatemalteco, y el Caracas, que se cultivaba en la América meridional, fundamentalmente Caracas, y que en 1864 tenía más de 40 millones de cacaoteros. Los 2 primeros, Apolabamba y Soconusco, son de pequeña producción y, por tanto, de precio alto. Sus ingredientes más importantes son el cacao, el azúcar y una pizca de canela. Pero el chocolate no lo concibe elaborándolo de una sola calidad, sino que su secreto y su innovación es mezclar chocolates de calidad con cacaos de calidad con cacaos de menor calidad en una proporción que es la que le dé categoría al producto
y que tenga un precio que pueda ser accesible para todos. A partir de 1868, él exportó a América, Italia, Cuba, Filipinas, Portugal, Viena, París, Valencia y Burdeos. La razón es que mientras los molinos de cacao eran a brazo y además la materia prima pagaba el 60% de gravámenes fiscales, era imposible exportar chocolates al extranjero, porque cuando en España se grababa con un 60% de las materias importadas, en Francia se grababa con un 2%, porque lo hacía imposible. En su carrera como empresario obtuvo más de 40 medallas de oro y plata, tanto en exposiciones europeas como en América. En aquella época la nobleza y la aristocracia y la alta burguesía despreciaban el trabajo manual porque lo consideraban, bueno, que no era importante, vivían de sus rentas. En cambio, Matías López cree que el trabajo manual es muy productivo, crea riqueza. Era un ahorrador nato, hasta tal punto que en su ansia de conseguir dinero, paralelamente a su actividad de chocolatero, se mete en el mercado inmobiliario, preveyendo que va a haber una gran actividad inmobiliaria en los años siguientes. Se cuenta que tenía tal sed de ahorro que cuando estaba trabajando desde 1844, que llega a Madrid con 19 años, hasta 1853, que pone su primer molino, que era a mano, a brazo, que se decía, en la calle Tudescos 32, Jacome Trezo, que dormía debajo del mostrador del almacén de coloniales, que a su vez tenía un obrador de chocolate en el que él aprende el tema. Entonces, él hace eso para poder ahorrar dinero. Él está así hasta el año 1851, donde, ya la contaremos, compra su primer molino de cacao. Era un hombre profundamente religioso y de ahí se deriva su preocupación, tanto creando en su casa de definitiva en Madrid, en la calle Palmalta 8, como en la fábrica, lugares para que donde pueda celebrarse diariamente la Santa Misa. Otro aspecto innovador de él es que tenía un gran afán por triunfar y entiende que no puede dedicar tiempo a crear mercado, por lo cual se le ocurre la idea de diversificar ese mercado. Es decir, producir productos diferentes al chocolate para que con el mismo esfuerzo poderlos distribuir en las mismas tiendas y así tener más beneficios. Era fiel a tres principios fundamentales. Primero, en aquella época hay que explicar que casi todas las empresas que había estaban protegidas por el Estado. Perdón. Con lo cual, era muy difícil luchar contra eso. Él cree que la protección no es buena porque destruye la competencia, fomenta los privilegios y debilita el espíritu innovador. El segundo principio al que él es fiel es que perjudica a los consumidores nacionales porque acentúa las rivalidades, aumenta el precio y promueve el truf. Y finalmente, cree que la falta de competencia, que la protección no es buena porque como hay los diferentes países graban con diferentes aranceles los productos, se puede producir una guerra comercial como se ocurría. En 1851, después de 7 años de estar en Madrid, con 26 años ya tiene 6.000 reales, con los cuales a precio de ocasión compra un molino a brazo en la calle Jacome Trezo 32, que tiene durante 6 años.
En el año 1861 adquiere una casa en la calle Palma Alta 32, primero moderno. Perdón, 32 segundo. La de la calle Tudescos la convierte en sucursal y crea el Depósito Central de Madrid en la Puerta del Sol 13, esquina Monterao. Tiene dos fachadas. Entonces ya produce 900 kilos diarios, es un equivalente a 335.800 kilogramos anuales. En 1864 escribe un opúsculo sobre el chocolate, del que se hicieron 3 ediciones, que actualmente se puede comprar, y lo edita una editorial que se llama Maxtor, de Valladolid. El título se llama El chocolate, su origen, su fabricación y su utilidad. La tercera edición, que es la que se puede adquirir, es de 1875, porque las va modernizando, incorporando nuevas cosas. Anteriormente había distribuido entre sus comerciantes un opúsculo que se titulaba Casamatias López, que hablaba del café, pero como él no era un experto en café, se supone que no lo escribió él. Entonces, la falta de seguridad y de salubridad que tiene le lleva a comprar en 1866 un espacio de 1.501 metros en la calle Palma Alta 6 y 8, y colindante con ella una casa en la calle Valverde 5, que es paralela. El número de la calle Palma Alta 8, que hoy es Palma 8, había sido la antigua celería de la Real Fábrica. Hay que hacer un comentario, y es que la fábrica, la vivienda, que es la parte que da a Palma Alta 8, Palma 8, la fachada y parte del interior de su vivienda se conservan actualmente tal como él las concibió. Según nos describe Sánchez Meco, la vivienda de él, que da a Palma 8, tiene 20 metros de longitud y 15 metros de altura, con una planta baja y 3 plantas. En la planta principal, que es la primera, crea un oratorio particular donde los obreros pueden ir a asistir a misa. Tiene 2 crujías, es decir, 2 grupos de construcción, uno con fachada hacia Palma Alta 8 y otro con fachada hacia el interior. Como en la calle Valverde 5 hace lo mismo, la demuele y crea un edificio de planta baja y 4 plantas, con buhardillas, que se las alquila a los trabajadores. Entonces, entre medias deja un patio, y su idea es, rasante, bajo el suelo, el nivel de calle, de entrada, hacer una excavación y meter una máquina de vapor de 20 caballos con una chimenea de ladrillo de 70 metros de altura. Entonces, entre ese espacio que él deja y las 2 fachadas interiores, crea a ambos lados una galería a lo largo del patio, cubierta, donde en el lado que dan los trabajadores valdrá de cuadras y para almacenar el material, y tiene una sola altura. Y en la planta baja, en la parte de la fachada de su vivienda, queda también otro a la cubierta donde se enfría, se moldea y se enfría el chocolate. Las viviendas de los trabajadores que dan a la calle Valverde 5 tienen todas las habitaciones con ventilación exterior, luces directas y paredes blanqueadas o empapeladas, y tienen servicios comunes con bajantes de plomo. Esas se las alquila a los obreros. En 1867, con parte de esto ya construido, solicita, para poder estar en regla y cumplir con la legalidad, cosa que tuvo siempre en cuenta, solicita al ayuntamiento la autorización para demoler las obras que ya había empezado a hacer y hacer lo que hemos descrito, que son 2 edificios y el molino en el centro.
Naturalmente, el técnico municipal se lo deniega porque en el centro de la ciudad estaba prohibido poner industria. Y él, ni corto ni perezoso, se dirige al alcalde, que entonces era el marqués de Villamagna, y se lo concede. Y ahora vamos a entrar un poco en explicar las razones que le llevan a Matías López a adquirir en 1874 la fábrica de chocolates en la Real Villa del Escorial. En diciembre de 1858, un grupo de empresarios españoles, franceses, belgas y otras nacionalidades habían constituido la Compañía de Ferrocarriles del Norte, que trataba de unir Madrid con Irún con 723 kilómetros. Para ello conectan con el patrimonio de la corona y adquieren porciones de los antiguos bosques reales y de la herrería y el campillo. Autorizada la operación por el gobernador civil, compran unos terrenos que forman parte de una zona que se conocía como La Regalada. El ayuntamiento la vende por 7.800 pesetas con la condición de recibir agua encañada, que serviría para alimentar el monasterio de Prestao, la parroquia de Prestao, que está pegada, y lo que llaman el Hospital Real, que se conoce como Hospital de los Laborantes, que era donde se atendía a los trabajadores del monasterio que se dañaban. Sobre una superficie de aproximadamente 8 hectáreas, construyen una estación perfectamente orientada y situada. El 24 de junio de 1861 se inaugura el tramo Madrid-Escorial. Matías López, entonces, en los primeros meses de 1874, ya está buscando un edificio que tenga amplitud y capacidad para ampliarlo y poder atender toda la demanda posterior que pueda tener. Entonces, un amigo y servidor suyo, que se llama Francisco Casalduero y Contes, le habla de una fábrica que se ha hecho en El Escorial, que en principio se llamaba Taboada Hijo, y que cuando se construye cambia el nombre a Alianza Industrial. Esta fábrica estaba destinada al refinado del azúcar y a la destilación de las melazas. La fábrica se construye muy próxima a la estación, muy cerca, en unos terrenos de 19.000 metros que habían comprado a la Compañía de Ferrocarriles del Norte, que están entre la casa estación, el muelle de embarque y la carretera de Madrid, y tiene acceso directo desde el ferrocarril hasta la fábrica. Matías López, que ya la conoce y la ha estudiado, porque al hablar de su amigo Casalduero la estudia, le pide que en el propio nombre de Casalduero, no en el suyo, compre todas las acciones, obligaciones e hipotecas que existen sobre esta empresa, porque en 1871 la Junta General decide la liquidación de la empresa y la venta de sus productos. Entonces el señor Casalduero consigue 3 millones de reales, equivalente a 900.000 pesetas, y ahora explicaré, y puede tener derecho a liquidarla. Entonces, le ofrece al liquidador de la sociedad la cantidad de 3.598.306 reales, no llega a 900.000 pesetas. Porque tanto las acciones como todo lo que ha comprado no lo ha comprado a valor nominal, sino a valor que estaba de mercado y negociado con los bancos. Con lo cual hay una diferencia entre lo que él ofrece, que es valor nominal, y lo que a él le ha costado. Esto produce que el 9 de julio de 1874, ante el notario don Ángel Marcos y Bauzá, el señor Casalduero compra todo, y a continuación, en el mismo notario,
se lo vende a Matías López por 200.000 pesetas. 125.000 correspondientes a la fábrica y el resto, las 75.000 restantes, pues por toda la maquinaria, utillaje y todo lo que corresponde. De tal manera le satisface a Matías López que ya decir que es la primera fábrica de Europa. Construida la fábrica, Matías López necesita atraer la atención de los visitantes y turistas que vienen a la de Alvilla del Escorial y al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y que puedan, al acceder desde la casa estación, tener una vista, una visión buena. Entonces, en diciembre de 1875, le adquiere a la Compañía de Hierro un total de 8.022 metros cuadrados, situados entre la azucarera y el camino que lleva al Real Monasterio Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, que lo llena de parterres, fuentes, y es lo que hoy se conoce como la calle de Santa Rosa, calle de la estación, donde irán las futuras viviendas. El nombre de Santa Rosa es en memoria de una tía suya y una hermana suya que se llama Rosa. Como necesita agua, solicita autorización al Ayuntamiento del Escorial para que le permita buscarla. Al final la encuentra en un paraje llamado La Rozuela. Una vez que la encuentra, solicita al Gobierno Civil de Madrid que pueda ser de su propiedad y lo consigue. Procede a construir lo que se llama la mina, que es un pozo donde obtiene 125.000 metros cúbicos diarios, que conduce a la fábrica a través de un subterráneo, de un acueducto subterráneo que pasa por debajo de todas las propiedades que ha ido adquiriendo entre este terreno de la mina y la fábrica. El espacio que forma la fábrica es un cuadrilátero de 27.200 metros cuadrados, a los que añadirá 17.418 de la dehesa del Álamo, 1.730 en el sitio llamado La Razuela y posteriormente de 1.512 en 1889 también en La Razuela. Es en este espacio donde se encuentran las urbanizaciones Prado Real, Pinalca y Los Escoriales. En su aspecto inmobiliario adquiere 40.000 metros cuadrados, cerca de 40.000 metros cuadrados en el Escorial, que no tienen nada que ver con la fabricación del chocolate, pero que él quiere tener como propiedades inmobiliarias. Volviendo a citar a Sánchez Meco, hay 5 aspectos de la fábrica que hay que reseñar. Primero, las ampliaciones que en el espacio de la fábrica realiza Matías López. Segundo, la adaptación de la fábrica a su nuevo fin, que es la elaboración de chocolate. Tercero, la grandiosidad exterior que tiene, como luego veremos en un vídeo, en un corto. Su ejemplar distribución, que él con una minuciosidad absoluta ha estudiado, y luego la creación del barrio obrero en la fábrica. Según Sánchez Meco, el edificio de la fábrica tiene forma rectangular con una dimensión de 40 metros de frente, donde están las 2 entradas principales, y 99 metros de profundidad, lo que da una superficie de 4.000 metros cuadrados, casi media hectárea, que es una sorprendente superficie. Se encontraba a 50 metros de la estación. Como hombre inteligente que es, comprende que para poder fijar el precio de venta a un producto hay que tener en cuenta el precio de las materias primas, el precio del transporte, el precio de los impuestos, así como el salario de los trabajadores, que debe ser digno para poder tener una vivienda digna, comida y ropa. Se encuentra con el grave problema de poder convencer a los trabajadores, cosa que hoy ocurre igual, que el sueldo no es solo lo más importante,
sino que el trabajador debe estar contento, debe encontrar armonía para que pueda trabajar a gusto y que permita opinar al trabajador sobre los aspectos en los que interviene en la elaboración del chocolate. En definitiva, les enseña lo que es la productividad, por un lado, por la integración en la fábrica, y el ahorro por el otro. No sabemos si se leyó a los grandes monstruos de aquella época de la economía, como Adam Smith, Jeremías Bentham, Stuart Mill, al español Arturo Soria, discípulo de Manuel Becerra, pero sí entendemos que debió de inspirarse en alguno de estos para poder acertar su labor social. Para tener los mejores técnicos se trae a la fábrica a dos ingenieros ingleses, uno de ellos llamado Carlos Babbage, que era un maestro chocolatero que había trabajado ya en París y Marsella, y otro que se llamaba Carlos Jaime Alford, que ambos trabajaban en la fábrica de Cadbury. En aquel momento las tres fábricas más importantes que había en Europa eran Nestlé, Cadbury y Matías López. Pónganlo en el orden que quieran, eran las tres más importantes. Como consecuencia del funcionamiento de la fábrica, a España llegan trabajadores de todos los sitios de España, pues del País Vasco, Cataluña, las dos Castillas, Murcia, Andalucía, e incluso militares españoles que habían sido repatriados de Cuba. Todo esto lo veremos en un corto que se proyectará al final de este aspecto de Empresa Innovador sobre la descripción de la fábrica. Como hemos visto, paralelamente a su actividad fabril, desarrolla una actividad inmobiliaria importante que le lleva a comprar un inmueble en la Corredera Alta de San Pablo, y en 1871 y en 1872 compra dos casas en la calle Campomanes, en la calle esquina de la Cuesta de Santo Domingo, y adquiere un solar que forma parte del convento de Santo Domingo demolido en 1870. En la década de los 80 compra dos grandes casas en la plaza de Matute y otras cuatro en la calle Atocha, del número 71 al 77. Su conducta es siempre la misma, las derriba y construye viviendas de pisos con guardillas, donde la planta baja la deja para tiendas. Y arriba, como hemos dicho, tiene guardillas, donde se puede vivir también. Adquiere nuevos solares en la carrera de San Jerónimo y en el barrio de Salamanca, lo que se llamaba el Ensanche de Madrid, donde su hijo Matías iba a construirse una villa que llevaba su nombre. Su hijo Matías muere un año antes que él, en 1890, porque estando en invierno, al entrar en su despacho se encuentra que el contador del gas que aprovisionaba la máquina de vapor está congelado. Y un trabajador que estaba allí, del que se conoce el nombre, pero no lo citaré, porque hay que respetar a los muertos, no se le ocurre nada mejor que coger un caldero con agua hirviendo y echarlo encima. Automáticamente la tapa revienta, se rompe en trozos, uno de ellos alcanza a Matías, su hijo, y lo mata. Entre 1877 y 1889 adquiere propiedades agrícolas y ganaderas, como las 1047 de superficie variable situadas en el término municipal de Santa María la Real de Nieva, en la provincia de Segovia, que le cuestan 215.000 pesetas, es decir, más de lo que le había costado la fábrica de Escorial. La fábrica de Escorial hemos visto que le había costado 200.000. Es tal su interés por el mercado inmobiliario
que promoverá y después presidirá la Asociación de Propietarios de Fincas de la zona del Ensanche de Madrid. La zona del Ensanche es la que va desde la Puerta de Alcalá, que es el barrio de Salamanca, todo eso. Ahora sería el momento de proyectar un corto realizado por el Ayuntamiento de la Real Villa de Escorial del año 2017, en el que se describe perfectamente cómo es la fábrica y que me parece un auténtico acierto porque realmente refleja perfectamente toda la minuciosidad, el trabajo y todo el estudio que le ha hecho para que la fábrica pueda funcionar. Cuando Felipe II construyó su fábrica y organizó el territorio, la villa de El Escorial era el punto de referencia obligado. En ella residieron y trabajaron los laborantes que construyeron el monasterio, y luego en siglos el núcleo principal de la zona a nivel comercial, social y de ocio. En la primera mitad del siglo XIX pasó una época de abandono y estuvo a punto de desaparecer. Pero en 1861 se inauguró la estación de tren y la línea ferroviaria que la unía con Madrid, trayendo un nuevo impulso de modernidad y desarrollo que posibilitó que se instalara en su cercanía una primera fábrica, la azucarera refinadora. En 1874, Matías López, un chocolatero de origen gallego, compró la azucarera para poner en marcha una fábrica de chocolate. Un burgués de ideas progresistas, con una visión muy avanzada en producción y comercialización, y con una idea fija: popularizar el consumo de chocolate. Fue el creador de la publicidad comercial en España. Fue muy famoso su cartel de Gordos y Flacos, creado por Francisco Ortega y Vereda, uno de los mejores caricaturistas satíricos del momento. La empresa siempre cuidó enormemente la imagen de la marca, y de un modo especial sus grandes carteles publicitarios siempre entrañables y atractivos. La cercanía de la estación permitía que el cacao entrara directamente a la fábrica en vagonetas. Hasta los almacenes. Desde allí pasaba a la sala de tostado, donde se prensaba, y se cribaba para separar el cacao de la vaina. Luego al gran salón, a las mezcladoras. Se movían gracias a una innovadora máquina de vapor que hacía funcionar también las máquinas para moldear el chocolate. Se dejaba en depósito en unas cuevas subterráneas. En el almacén de chocolate se envolvía y pasaba finalmente a la sala de embalaje. Y de nuevo al tren, para distribuirse a los más de 1000 establecimientos en Madrid o los 2000 corresponsales en provincias. La fábrica contaba también con talleres de mecánicos, vidrieros o carpinteros, y zonas dedicadas a oficinas y administración. Matías López fue también pionero en un nuevo urbanismo social, facilitando viviendas dignas a los trabajadores. El barrio obrero, la fábrica y la casa del empresario se integraban armónicamente en un jardín. Un sistema de protección social de los más avanzados de su tiempo. Una cooperativa para suministrar productos básicos a precios económicos, con su propia moneda y una tahona y pajar común. Una mutualidad para enfermedad, jubilación, socorro, premios por matrimonios o hijos.
Escuela gratuita hasta los 14 años. El edificio tenía la vivienda de los profesores, biblioteca y hasta un gimnasio. Había distintos tipos de viviendas. La más común es lo que hoy llamaríamos un adosado con su pequeño jardín. El Escorial ya no huele a chocolate, pero permanece el aroma del recuerdo de una fábrica que nos cambió para siempre. Bien, ahora empezaremos a ver el segundo aspecto de Matías López, que es Matías López y la publicidad, con tres pilares, podríamos decir. Las envueltas, que demuestran otra vez su carácter enormemente innovador. El cartel publicitario y la publicidad oral. Cuando pone en marcha su fábrica en Escorial en 1875, comprueba que el analfabetismo en España está en el 72,01%. Y cuando unos años más tarde está en su apogeo, llega al 62,01%. La gran innovación es que comprende que tiene que cambiar la escritura por el dibujo, porque es más fácil entender algo que entre por los ojos que entre por el cerebro. Por otro lado, el producto así ganaba en personalidad, de forma que no se pudiera dar gato por liebre. La razón es que ya entonces le copiaban con el nombre. Entonces, para evitar eso, crea las carátulas y las envueltas de los chocolates, para que les den personalidad como elemento de diferenciador. En esas carátulas aparece su imagen. Hay que tener en cuenta que Matías López nunca se hizo retratos, nunca se hizo pinturas, ni su mujer, con lo cual lo que nos ha llegado hoy en día está sacado de unos medallones que se hicieron para las escuelas que fundó en su villa natal en Sarria. Entonces, en las envueltas, en la parte posterior, aparece su figura, la cara, el cuello, y en uno de los lados advierte que cualquier chocolate que no lleve esa cara no está fabricado por él. Ya entonces, desde 1868, empieza a exportar, porque ya entonces, cuando estaba en Palma Alta 8, tiene máquina de vapor, ha eliminado el trabajo manual y, a pesar de tener gravámenes la materia prima, al reducir mucho el consumo y al encontrar una mezcla de materias primas entre cacaos caros y más baratos, logra bajar el precio. Otro aspecto suyo innovador es que piensa que tiene que crear un cartel, que es más complicado que la carátula, pues debía responder a unos valores estéticos. Y al mismo tiempo tiene que servir a las necesidades industriales del producto. Aparte que él quiere que esté en todos los sitios, con lo cual tiene que ser de tamaño pequeño, que pueda ser mediano o grande, de cualquier tamaño. Comprende que debe tener muy poco texto y, sin embargo, llamar la atención del público. Necesitaba que el soporte reuniera el máximo posible de valores artísticos y estéticos para poder captar la atención del posible consumidor. Él sabe que quiere comunicar la existencia de su producto y la calidad de este. Pero intuitivamente llega a comprender que lo que necesita es dibujar un texto en el que estuviera plenamente representado el producto que él fabricaba. Entonces acude al taller de un litógrafo amigo suyo, N. González, al que debió de conocer en la época en que tenía el obrador en la calle Jacobo y Trezo y en la calle Tudescos, a preguntarle quién le puede recomendar, porque entiende que el cartel tenía que tener un dibujante con sentido y dominio de la pintura. Este litógrafo le recomienda a Francisco Ortego Vereda, hombre, nace en 1833, muere en 1881 en París,
al que él posiblemente conocería por sus dibujos en el periódico político satírico Gil Blas, así como en el Cascabel del Museo Universal del Sainete. Había hecho la carrera de pintor en la Escuela de la Real Academia de Bellas Artes, pero fracasa porque tenía un escaso sentido del color y de la composición, pero a cambio era un gran dibujante, hasta el punto de que en Madrid se le conocía como el Gavarni francés. Paul Gavarni era un caricaturista francés nacido de la familia en los Estaraños de París, que llegó a tener fama universal porque era un caricaturista magnífico. Los dibujos de Ortega Veneda son enormemente ácidos, agresivos, críticos y desgarrados, costumbristas. Él pretende recoger la mejor tradición de los caricaturistas franceses e ingleses. Critica ferozmente a la nobleza, a la burguesía, y se destaca por su desgarrada crítica a la corona, hasta el punto que en un momento dado tiene que huir a París para que no le metan en prisión, donde muere pobre. El cartel debe ser un espacio pictórico en el que existen tres parejas de personajes diametralmente opuestos, desglosadas dos a dos, y sobre ellas aparecerá, en función del aspecto que tenga, un rótulo. El cartel, por esa forma de dibujarlo y plantearlo, supo conectar directamente con los valores humanos y con la sensibilidad de la sociedad de su época. Es el primer cartel donde por primera vez no aparece el producto que se anuncia. Si se observa el cartel se verá el raquitismo de la pareja de la izquierda, una pareja más razonable, más mejorada de perfil, y en el centro una pareja llena de belleza y lozanía. Hay que tener en cuenta que entonces la gordura estaba asociada a la riqueza y el poder. Es un mensaje muy nítido, lo que le hace pervivir en el tiempo, llegando a formar parte de la imagen del producto y del propio Escorial. Es un cartel fácil de entender por su lenguaje original y sencillo. Según los publicistas modernos, un cartel ha de tener dos niveles conceptuales inseparables. Uno de carácter semántico, es decir, es el texto, que se puede pervivir, tendrá estabilidad y perdurará en el tiempo. Y otro de carácter estético, el color o dibujo, formas, que es claramente inestable porque con el paso del tiempo tiende a desgastarse y a erosionarse. Lo sorprendente del cartel de Matías López es que no solamente no pierde esos dos niveles conceptuales, sino una vez que deja de fabricarse, en los años 60, sigue teniendo repercusión y sigue comercializándose objetos con ese. Tanto él como sus herederos lo realizaron en diversos tamaños y formas, incluso en adhesivos. Los gordos y los flacos llegaron a constituir la imagen de marca del producto. El éxito del cartel se debió a su carácter lúdico y al brillante juego que su nivel de abstracción propone al lector. Ahora lo explicamos. Cuando se ve por primera vez, lo primero que llama la atención es el color y la forma de los personajes y su distribución dentro del cartel. Es lo que en publicidad se llama cadena de significados flotantes. Es decir, cada persona que ve el cartel lo interpreta de manera distinta a como el caricaturista ha querido comunicar. Con lo cual, se hace atractivo para cualquier espectador que lo vea. Al aparecer la leyenda Chocolates y Dulces Matías López, el lector entiende la interpretación exacta de lo que está viendo y desarrolla una actitud lúdica positiva hacia él. Hay mucho de obra de arte, tanto como que llegó a llamarse arte de calle. Iba dirigida a toda la población, por lo que acabó estando prácticamente en todas las casas
y establecimientos. Como decía la doctora Nieves, en 1891, cuando él muere, el 85% del chocolate que se vendía en España lo fabricaba él. Pueden darse cuenta de la trascendencia que tenía. Aquí haremos una pequeña puntualización sobre la génesis de este cartel, desde las tres parejas. Siempre se ha dicho que el original, creado por Francisco Ortega Venera, era de 1875. Pero investigando en la Biblioteca Nacional aparece un cartel con dos parejas nada más, con asiento de entrada de fecha 27 de noviembre de 1871. Y ese sí aparece firmado por Francisco Ortega Venera, lo que quiere decir que hay un primer cartel solo con dos parejas. Aparecen dos figuras, los gordos a la derecha y los flacos a la izquierda. Y en esto se aparece el espíritu ácido, agresivo, crítico, sarcástico y costumbrista del caricaturista. No tiene dos orlas, sino que la parte superior tiene en mayúsculas chocolates, la palabra chocolate, debajo mayúsculas la palabra C y debajo de una orla Matías López. Además no aparece el nombre del Escorial, para nada. Se supone que a Matías López no le debió de gustar el aspecto de los consumidores y pretende cambiar un poco ese aspecto, creando otra versión, añadiendo una tercera pareja más estilizada, que es la que está a la derecha del todo, con una leyenda encima que dice tomando una taza al día. Posiblemente este cartel Ortega Venera lo hiciera a disgusto y por eso no lo firma. Hay que decir que por el cartel original, el primero, él cobra 8 pesetas. Todos estos datos están sacados del libro que les hablaba antes, El cartel en España, escrito por el catedrático de la Facultad de Ciencias de la Información, que da clases de teoría e historia de la publicidad en España. Pero ya anteriormente, es que se edita en 2014, pero ya anteriormente el historiador Santos Torroella, que nace en 1914 y muere en el 2022, crítico y profesor de arte, traductor, poeta y dibujante, abogado, estudiante en el Seminario de Arte y Arqueología de la Facultad de Historia de la Universidad de Valladolid y profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Jorge en 1949, dice, y cito textualmente: aquel célebre cartel de Ortego con su pareja de gordos y flacos, sigue comentando y acaba diciendo, primer exponente de eficacísima divulgación publicitaria entre nosotros. En este sí aparece el nombre del Escorial, que tanto Matías López como sus descendientes patrocinaron, de manera que son dos nombres que quedan unidos a perpetuidad. Y aquí acaba la segunda parte, que es Matías López y la publicidad. Hemos hablado del cartel publicitario, hemos hablado de la carátula, y queda un tema por tratar, que es el creador de la publicidad oral. ¿En qué consiste? Se cuenta que mandaba a familiares, amigos y conocidos a todas las tiendas que había en Madrid a preguntar por el famoso chocolate, por los famosos chocolates Matías López, y les mandaba constantemente. 3 meses después, el fabricado de chocolate iba por las tiendas, con lo cual se lo quitaban de las manos. Es lo que se llama comunicación oral. Y luego, posteriormente, cuando se inaugura el metro en Madrid, se cuenta que manda a una persona a cada andén para que le pregunte uno al otro, oye, fulano, ¿de dónde vienes? Que vengo de comprar los mejores chocolates de España, que son los chocolates de Matías López. Bueno, eso es lo que se cuenta. Y ahora entramos en la tercera parte de esta charla, que es Matías López, revolucionario social. Como es un ser noble y religioso, se vuelca sobre las cuestiones sociales. La concepción de la fábrica la basa en una dignificación del trabajo humano, mecanizando
evitando que tengan que hacer toda clase de esfuerzos sobrehumanos y mecanizando lo más posible las distintas etapas de fabricación del chocolate. Para que vean cómo se consideraba el chocolate, entonces hay un tradicionista venezolano que se llama Tulio Febres Cordero, que en un libro recoge un anónimo venezolano que dice: qué bueno es el chocolate que de rodillas se muele, alabando a Dios se bate, mirando al cielo se bebe. Tiene su sentido en los principios de la elaboración del chocolate por los pueblos indígenas de la Mesoamérica. La manera de molerlo era en piedras de granito un poco curvas para que el polvo no se fuera, y que como pesaban mucho tenían que estar en el suelo, por lo tanto tenían que moler de rodillas. Como eran pueblos profundamente religiosos, entendían que rezando a sus dioses y luego con el descubrimiento de América a Dios, entienden que halagará a Dios y la mezcla saldrá mejor. Y finalmente les desafío a ustedes a que beban un vaso de agua de un líquido cabeza abajo. Y aquí volveremos a citar a Gregorio Sánchez Meco, que ha sido nuestra fuente inspiradora. Por ejemplo, por citar un dato, la sala de empaquetado es una de las salas que mejor se recuerda de toda la fábrica, donde solo las mujeres de manos finas y hábiles envolvían y empaquetaban el chocolate, oficio en el que tardaban entre 1 y 2 años, porque él consideraba que solamente la parte femenina y delicada de la mujer era capaz de hacer esos trabajos. Los demás trabajos más duros los consideraba para hombres. Además, ahí convivían todos los trabajadores con gentes de todas las provincias, porque era donde, hasta que se crea la escuela adosada, se celebraba la Santa Misa. Matías López, como conocía de la clase obrera, porque procedía de ella, sabía lo que era la escasez de sueldos y la falta de un lugar donde vivir dignamente. Conocía que había 3 clases de trabajadores: los que ganaban menos de 6 reales al día, los que ganaban entre 6 y 10 reales y los que ganaban más de 10 reales. Las casas de entonces constaban de 3 habitaciones. Una primera donde el lado izquierdo estaba el fogón y el lado derecho la parte higiénica y de evacuación, sin separación. Se pasaba a una segunda habitación donde, puesta una mesa con 4 sillas y la máquina de coser, no cabían 2 personas de pie. Y finalmente un diminuto alcoba para lo que es el matrimonio. Esas casas valían entonces 15 pesetas mensuales. Y se encuentra para ver qué les quedaba para comida, ropa y todo. Sabía como migrante que era, porque para un emigrante lo más importante es la cultura, porque el trato con el sitio al que va le hace notar sus propias carencias y le dificulta enormemente la comunicación. Por ello crea, dejando su testamento, las escuelas de Sarria, su villa natal, que se inauguran el 2 de septiembre de 1896, donde aparecen los 2 medallones que hemos descrito anteriormente, y las escuelas de la Villa del Escorial, anexas a la fábrica, que se inauguran el 25 de febrero de 1904. Hablando de las de Sarria, en su testamento, para que quede todo bien atado, deja por escrito de su parte libre, porque había, igual que ahora, 3/3, deja su parte libre 110.000 pesetas para construir las edificaciones y 15.000 restantes para toda la dotación escolar. Deja escrito que las escuelas se regirán por las recomendaciones del Congreso Pedagógico Nacional, la Central de Maestros, Colegio San Ildefonso, etc. Como debe predominar la higiene, cada alumno tendrá su mesa y su banco. Llega a describir exactamente la estructura, distribución, absolutamente todo en los edificios, e incluso describe las instalaciones hasta llegar a la calefacción.
Ya conocía el planteamiento de un chocolatero francés que se llamaba Menier, que en 1874 había creado en Noisy-le-sur-Seine, cerca de los suburbios de París, una ciudad obrera en la que él se inspira para construir el barrio obrero, pero mucho más avanzado y adelantado. Y aquí resaltaremos en su parte social 3 aspectos que son fundamentales, que iremos desarrollando. Primero, el barrio obrero, la fábrica y la casa del empresario deben formar una única entidad, con viviendas lo más dignas posibles. Segundo, los trabajadores de la fábrica tendrían un puesto laboral seguro. Tercero, los trabajadores gozarían de una serie de beneficios complementarios. Bien, volvamos al primero. Los trabajadores disponen de una vivienda digna, siguiendo las directrices de los teóricos urbanísticos de la época. Creemos que fundamentalmente Ibn Eisenhower, que era un filósofo urbanista, que decía que el equilibrio, debería existir un equilibrio entre la urbe masificada y el abandono del campo, tema que está hoy muy de actualidad con las viviendas de 15 minutos, donde nos pretenden encerrar en zonas de las que solo podremos salir y entrar en momentos determinados, donde no existirán coches. Para que las viviendas sean lo más dignas posibles, adquiere la compañía de ferrocarriles una parcela colindante con la fábrica para diseñar su jardín como museo y construir las viviendas. Que construye un primer grupo de viviendas de 18 casas en el lado izquierdo de la calle Juliana. Lleva el nombre de Juliana en memoria de su suegra, que fue la que le enseñó administración y la que le enseñó el respeto por las personas, los trabajadores. Tienen un solo piso y están construidos sobre las cuevas y bóvedas de los almacenes de carbón, por lo que no tendrán problemas de humedades. Se construyeron a lo largo de 1876, con 3 o 4 habitaciones, techos elevados y rasos. Están situadas en un sitio elevado, lo que garantiza su ventilación. No tienen agua corriente y tienen que ir a una fuente con una bomba automática. Solo existe un cuarto de baño que era común. Un año después construye el segundo grupo de casas, 13 viviendas edificadas en la calle Santa Rosa. Tenían mejores condiciones sanitarias que el primero y serían parecidas a lo que actualmente conocemos como chales adosados. Construye el almacén de la Sociedad Cooperativa de la Fábrica, un edificio aislado con acceso por la calle Santa Rosa. Lo construye él con su dinero. Consta de planta baja principal con 276 metros cuadrados y mampostería de piedra granítica para evitar la humedad. Construye un grupo de 4 viviendas y una taona para que puedan tener el pan elaborado para ellos, paralela a las 13 de la calle Santa Rosa, con la misma construcción de una planta y una superficie de 497 metros cuadrados. 2 edificaciones exentas, con entrada por la calle Sarriá 1, es perpendicular a la calle Santa Rosa. Una de ellas de 481 metros de una sola planta, destinada a almacén de utensilios, cuadra, cochera y una casita para obreros. La otra de 106 metros no se conoce su destino. Hace un edificio exento destinado a escuelas, construido por sus herederos. En planta baja estaban la biblioteca y las viviendas de los profesores separados, porque las profesoras eran para chicos y chicas, y en el piso superior las aulas. Tenían un amplio jardín de recreo y gran luminosidad en las aulas. Construye el edificio destinado al jefe de la fábrica, una casa aislada en la parte de la finca con jardín, planta baja y una planta principal, de 174 metros cuadrados. Hoy nos sorprendería ver que familias con 8 y 10 miembros pudieran vivir en esas casas, pero es que los dormitorios tenían amplitud suficiente para eso. Y pasamos al segundo aspecto. Los trabajadores de la fábrica tendrían un puesto laboral asegurado.
Matías defendía que el capital y el trabajo eran dos hermanos gemelos que tenían que ir de forma inseparable, siempre, para producir familia, progreso, libertad, gloria y aplauso. Quería evitar a toda costa la explotación arbitraria de sus trabajadores, enseñándoles la importancia de sus tareas y la necesidad de evitar toda vaguería. Volvemos al tema de la productividad. Como consecuencia, todo esto produce una fidelidad a la empresa tan grande que se traduce en que acaba convirtiéndose en una empresa familiar, carácter familiar. Su horario de trabajo estaba regido por lo que se llamaba el pito. A las 7:20 sonaba lo que se llamaba el pito largo para indicar a los trabajadores que tenían que levantarse. A las 7:55 sonaba un pito más corto que indicaba que tenían que estar en la puerta de la fábrica. Y a las 8 sonaba la campana del salón de máquinas para indicar que tenían que entrar a trabajar. Un pito corto sonaba a la 1 para indicarles que era la hora de dejar de trabajar y comer, y a las 2 volvía a sonar para continuar la jornada hasta las 5 de la tarde. Es decir, crea la jornada de 8 horas, que aunque entonces ya se había intentado experimentar en algunas industrias, no se había logrado. Todas las familias que trabajaban allí sabían que sus hijos tenían garantizados los estudios, desde los 6 a los 14 años, edad en la que si querían entraban a trabajar los chicos como aguadores, repartiendo agua, y las chicas utilizando las estufas para aliviar la temperatura fría que hacía. El salario se recibía quincenalmente. Era un sueldo seguro, pero insuficiente para aquellos trabajadores que tenían, bueno, por el gremio, era curioso, tenían multitud de hijos. Y esto da lugar a la tercera parte de la conferencia. Los trabajadores gozarían de una serie de beneficios complementarios. Como para los trabajadores lo más importante era que el sueldo fuera lo más alto posible, lo que les llevaba a una falta de previsión. Y eso lo notaban cuando bajaba el trabajo en época de enfermedad. Entonces, Matías López, al salario directo de sus trabajadores, les añade una serie de beneficios complementarios e indirectos. La educación gratuita de todos los hijos y hijas de los trabajadores, con un maestro y una maestra, así como cuanto material. Fuera necesario así como cuanto material fuera necesario. La Sociedad Cooperativa de Obreros, creada por Matías López con capacidad, seguridad y garantías de conservación de los productos. La constituyen los obreros con el patrocinio de Matías López y su objetivo es proveer de cuantos productos básicos les sean necesarios al precio más económico que exista en el mercado. También crea una taona para la elaboración del pan y también un edificio para llevar a cabo la matanza, salazón y cura de todos los productos derivados, etc. El capital inicial para todo esto lo proporciona la empresa, Matías López. Tenían una moneda propia y un sistema llamado de papeleta, que consistía en un papel en el cual los trabajadores iban apuntando todo lo que compraban y cuando quincenalmente cobraban, lo pagaban. Tenían un seguro de enfermedad. La empresa financiaba los gastos médicos, parte de los gastos de medicinas y la mitad del salario por parte de la propia fábrica. Y una sociedad de socorros mutuos, creada por él y gestionada como la cooperativa por los propios trabajadores elegidos entre ellos, aportaba el 50% restante
Para ello, detraía del salario quincenal una pequeña cantidad. Ayudas para adquisición de viviendas, bien porque detraían del salario quincenal una pequeña cantidad, o bien porque les daba préstamos a devolver a muy largo plazo y con pagos muy pequeños. Tenía ayudas a la jubilación, bien aportando alguna cantidad o bien de forma directa por parte del trabajador que dejara de trabajar por enfermedad o por edad. Entonces se le ayudaba dejándole vivir gratis en las casas. Muchas de las reivindicaciones sociales de aquella época, como se ve, han sido cubiertas por este empresario. Y finalmente, y para acabar, que creo que ya les he aburrido bastante, quisiera hacer una pequeña historia de lo que ha sido conseguir la seguridad social que hoy tenemos, que empieza, la desgranaré rápidamente, empieza en 1833 y acaba con la Constitución de 1978, es decir, 95 años. Y voy rápidamente. Por Real Decreto de 5 de diciembre de 1833 se crea la Comisión de Reformas Sociales. En 1900, durante el reinado de Alfonso XIII, se crea el primer seguro social en España con la Ley de Accidentes de Trabajo. En 1905 se crea el Instituto de Reformas Sociales, que es el sucesor de la Comisión de Reformas Sociales. En 1908 nace el Instituto Nacional de Previsión. En 1919 se crea el Retiro Obrero, que constituyó el primer sistema de jubilación pública de España. En 1929 nace el seguro de maternidad de carácter obligatorio. La primera vez que se legisla sobre protección oficial en norma básica constitucional es en 1931 con la Constitución de la Segunda República, como así queda contemplado en su artículo 46. En 1938, en plena guerra civil, se promulga el fuero del trabajo. En 1942 se implanta el seguro obligatorio de enfermedad. En 1945, en el fuero de los españoles, ya se da un cuadro bastante completo de seguros sociales en su artículo 28. En 1963 aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social, cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección. El 1 de enero de 1967 entra en vigor la Ley General de la Seguridad Social, de 1966. Y finalmente, en la Constitución de 1978 se produjeron una serie de reformas en los distintos campos que configuran el sistema de la seguridad social. El artículo 41 de la Constitución así lo contempla. Es decir, que vemos que lo que en España tarda 95 años en desarrollarse, de 1883 a 1978, él lo desarrolla en 4 o 5 años, lo que indica la magnitud del hombre. Solo para finalizar comentaremos que en 1874, en un paraje llamado Juego de Pelota, ya se ha construido una plaza de toros, ya empiezan a censarse cantidades de comerciantes, tenderos e industriales, y es cada vez mayor el número de veraneantes que acuden al Escorial, a la villa del Escorial, para gozar de su clima. Existía una pegadiza canción que yo recuerdo haber oído en la estación, que todo el mundo que había estado la recordaba, que decía: pastillas y bombones de la fábrica de Matías López. Bien, y ahora pasaremos a proyectar. Tenemos aquí al concejal de Cultura, con su permiso y su colaboración, un corto sobre la nueva Casa de Cultura, que me ha sorprendido como arquitecto extraordinariamente, porque es increíblemente perfecto y que describe perfectamente la filosofía del recuerdo de Matías López y de unir, como él hacía, la cultura con el comercio. Observarán que hay primero una piel formada por 3 fachadas que recuerda enormemente a la fábrica del Escorial, tanto en el ritmo de huecos como la forma acabada de arcos de medio punto. La fachada está muy bien resuelta, y luego tiene una serie de edificios todos juntos, anexos, separados de esa piel,
donde se pueden desarrollar actividades culturales y comerciales desarrolladas con extraordinario acierto, muy bien planificadas y muy bien pensadas. Yo aquí tengo que dar como arquitecto públicamente mi enhorabuena al trabajo realizado. Tengo entendido que ha salido de un concurso de ideas y desde luego ha merecido la pena. Y le dejo la primicia a la doctora Nieves, que como verán, como la vez anterior, no ha dicho esta boca es mía. Merecía ser gallega.